Bueno, para esta actividad vamos a realizar unos puntos y vamos a ver las biomoléculas que vamos a desarrollar, que van a ser como primer punto los carbohidratos y todo lo que tenga que ver con ellos. Como segundo punto vamos a ver los aminoácidos, como tercer punto vamos a ver las proteínas y como cuarto punto los lípidos. En cada uno de ellos vamos a coger tres moléculas de las cuales vamos a, digamos, por carbohidratos vamos a hacer tres moléculas, por aminoácidos vamos a hacer tres y por proteínas y lípidos vamos a hacer tres y tres. Para los carbohidratos vamos a realizar los siguientes puntos que son estructura química, clasificación de acuerdo con el número de carbonos, clasificación de acuerdo con el grupo funcional principal, clasificación de acuerdo con el número de monómeros, cla- eh, función biológica de forma de forma general vamos a explicar la formación del enlace glucídico en las tres moléculas que vamos a ver a continuación. Bueno, ya en este punto podemos ver que para esta actividad, bueno, elegí la sacarosa, la celulosa y la lactosa. Em, Vemos ahí que está la estructura química de cada una. La sacarosa es un disacárido, la celulosa es un polisacárido y la lactosa es un disacárido también. Vemos que la clasificación de acuerdo al número de los carbonos es que la sacarosa tiene 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos. Diciendo también que la sacarosa es un compuesto disacárido, lo que significa que es la unión de dos moléculas de hidratos de carbono simples llamadas monosacáridos. Vemos también que la celulosa con su fórmula contiene 6 carbonos, 10 hidrógenos y 5 átomos de oxígeno. De la celulosa podemos decir que es una molécula que tiene mucha fuente de energía, ya que cuenta con una enzima necesaria para romper los enlaces glucídicos. También es importante decir que la sacarosa que la celulosa es la sustancia que más frecuentemente se encuentra en la pared de las células, ya que fue descubierta esta información en 1838. Vamos a ver ya por último la lactosa, que su fórmula es C12, o sea, contiene 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos. También podemos ver que la lactosa es un disacárido, también se le llama a la lactosa como el azúcar de la leche. Todos sabemos que la lactosa pues proviene de la leche y la leche es una fuente pues de calcio y también nos ayuda pues para el crecimiento de los niños y para tener una buena salud ya de adultos. Listo, ahora vamos a clasificarlas de acuerdo a su grupo principal funcional. Entonces vamos a seguir hablando de la sacarosa, de la celulosa y de la lactosa porque fueron las tres moléculas que yo elegí para hacerle su respectiva clasificación. Decimos que la sacarosa es una acetona y contiene hidroxilos, perdón. La celulosa es un polisacárido compuesto por moléculas de glucosa. La lactosa es un disacárido compuesto por la unión de una molécula de galactosa y la molécula de glucosa. Vamos a ver que la clasificación de acuerdo con el número de monómeros es que la sacarosa está formada por monosacáridos simples, los cuales son la glucosa y la fructosa.
La celulosa es un homopolisacárido compuesto por un solo monosacárido, es decir, la glucosa. La lactosa interviene en la galactopirinosa y la glucopirinosa, perdón. Entonces vemos que estas, tanto la lactosa como la sacarosa, son, contienen parte de que todas concluyen que son glucosas y que por lo tanto son moléculas que son esenciales y las podemos ver en la clasificación también de que cada una contiene, por su contenido, está muy bien contribuida y nos ayudan todas a tener o sea, todas intervienen en las células del cuerpo y nos ayudan a tener un mejor funcionamiento. Bueno, aquí vamos ya a explicar la función biológica de cada una de nuestras moléculas. Vamos a iniciar que la sacarosa tiene como principal función en el cuerpo, eh, este ayuda a la generación de energía y el transporte de los carbohidratos. También podemos decir que la celulosa ayuda a conectar las células para formar tejidos. Es decir, que las células, bueno, la celulosa hace que las células crezcan y se dividan y puedan formar nuevos enlaces y por lo tanto, por eso se dice que es como un sostén que ayuda a que las células puedan conectarse y formar tejidos. La lactosa está vista o la podemos definir como la que nos ayuda en los procesos inmunitarios y neuronales, es decir, que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida de acuerdo pues con el sistema inmunitario, que es decir, que nos ayuda a tener buenas defensas y digamos combatir mejor los virus que nos agobian. Vamos a ver que debemos explicar de forma general la formación del enlace glucídico. Los compuestos son grupos de OH, NH2 y SH. Pueden reaccionar con el OH en acetálico del carbono anomérico de un monosacárido con pérdida de una molécula de agua para formar los compuestos llamados generalmente glicósidos, perdón. El enlace acetílico establece que se llama enlace glucídico. Es decir, que por medio de estos compuestos, los compuestos de los grupos OH, NH2 y SH, ellos reaccionan con el OH y crean así un nuevo enlace que es el llamado enlace glicosídico. Es decir, estos compuestos se unen y reaccionan con el OH y este dar como resultado el enlace glicosídico. Bueno, para esta fase ya vamos a entrar a ver las moléculas de los aminoácidos. Los aminoácidos los vamos a ver en tres grupos también, en donde vamos a clasificarlos en estructura química y vamos a identificar la estructura del carbono, alfa, grupo amino, grupo carboxilo y cadena lateral. También vamos a clasificarlo de acuerdo con su cadena lateral R, su punto isoeléctrico y la función biológica para cada una de los tres de las tres moléculas que elegí. Bueno, la primera molécula de los aminoácidos que yo elegí fue la leucina. Vamos a observar que pues se puede ver la estructura química de la leucina, en donde su grupo amino está ubicado en el carbono 4 de la cadena y en el 3, en el tercer carbono del grupo carboxilo.
vamos a ver que la leucina es un alifático y también es un hidrocarburo no polar. La leucina es una molécula la cual podemos verla como un compuesto de una proteína. Los bien llamados aminoácidos son como decir, los mini compuestos de las proteínas. Pero eso es otro tema que vamos a explicar más adelante. Bueno, su punto isoeléctrico o su pH también es, bueno, pH y punto isoeléctrico podemos decir que es lo mismo. La leucina tiene un pH de 5,98. Vamos a ver que la función biológica es que es un aminoácido esencial que nos ayuda a la creación y a la sintetización de las proteínas. También nos ayuda en el mantenimiento de los tejidos musculares, los cuales ayudan a prevenir el envejecimiento y el deterioro del organismo. Es decir, que la leucina nos ayuda a mejorar en cuanto, digamos, la parte, digamos, de estética, por decirlo así, nos ayuda a que nuestro organismo se vea con más vida, con más salud y digamos que en cierta manera nos ayuda a que tengamos un mejor estado físico y se vea más armonioso. Como segundo aminoácido elegí la alanina, que es un aminoácido en el cual estamos viendo pues su estructura química y vamos a ver que es un aminoácido alifático en donde su clasificación es una polar hidrofóbico y también es un hidrocarburo. Bueno, observamos que el punto isoeléctrico o el pH de la alanina, que es nuestra molécula, es de 6,11 y su función biológica como aminoácido no esencial. Vemos que los aminoácidos no esenciales son los que nuestro cuerpo puede producir. Es decir, que no necesitamos de algún alimento para producirlo, sino que nuestro cuerpo mismo se encarga de producirlo. Esta, esta molécula de alanina participa en la síntesis y estructura de algunas proteínas, ayudándonos a tener una mejor absorción, ya que esta es producida por nuestro cuerpo y no debe ser ingerida por los alimentos, sino que nuestro cuerpo la produce. Como tercer aminoácido, vemos que tengo la tirosina. La tirosina, pues, vemos que es un aminoácido aromático. Vamos viendo su estructura química. Vemos que es un aminoácido hidrofóbico o apolar, contiene anillos de benceno. También decimos que este aminoácido es un aminoácido no esencial, es decir, que nuestro cuerpo lo produce. Y vamos a ver qué más características tenemos de esta molécula. La tirosina, como aminoácido no esencial, tiene un pH o punto isoeléctrico de 5,66. Una de sus funciones biológicas es que aprovecha en los tejidos nerviosos y renales la síntesis de la dopamina. Es decir, que nos ayuda a tener, digamos, un mejor estado de ánimo, nos ayuda, digamos, con el estrés, con la depresión. Esta tirosina nos ayuda a mejorar el estado de ánimo. Bueno, ya en esta parte vamos a entrar a estudiar lo que son las proteínas. También vamos a estudiar tres proteínas, vamos a ver cuál es su estructura química, su clasificación de acuerdo con su conformación estructural, su punto isoeléctrica, su función biológica
y de forma general vamos a explicar la formación del enlace peptídico. Entonces vamos a ver las tres proteínas. Bueno, como primera proteína tenemos la fenilalanina, en donde vemos pues su estructura química, vemos que su punto isoeléctrico o su pH es de 5,48. También vemos que es un aminoácido aromático no polar y contiene anillos de benceno. Podemos decir que también la fenilalanina se encuentra entre las proteínas, em, haciendo parte de los 9 aminoácidos esenciales para el ser humano, es decir, que forma parte de un grupo muy importante en donde esta nos ayuda a, por medio de la reacción catalizada por la enzima fenilalanina, hidroxina en tiroxina, podemos tener aminoácidos aromáticos gracias a que también contienen los anillos de benceno. eh, Esta es una de las moléculas de proteína más importantes. Esta proteína es un aminoácido esencial, y cuenta con una propia vía metabólica, que es capaz de formar un aminoácido muy parecido a ella, como lo es la tiroxina, gracias a una enzima. Bueno, como vemos que la fenilalanina, como función biológica, vemos que interviene en la producción de colágeno y ayuda a mejorar la estructura de la piel y el tejido cognitivo. También vemos que la fenilalanina actúa en la producción de la dopamina. Sabemos que la dopamina es la hormona que es liberada en el organismo para que generar la sensación de placer, euforia, felicidad. Entonces vemos que la fenilalanina ayuda en la producción de esta hormona, la cual nos hace sentirnos bien. También vemos que la forma general de la formación del enlace peptídico es que los aminoácidos esenciales no pueden ser sintetizados y deben ingerirse de los alimentos. Es decir, nuestro cuerpo no produce por sí mismo la fenilalanina. Debemos consumirla de algún alimento para poder que tengamos sus beneficios. Como segunda proteína tenemos la arginina, en donde vemos pues su estructura química y vemos que su punto isoeléctrico es de 10,76, es decir, que su acidez es bastante baja, ya que su número es pues bastante elevado. La clasificación, de acuerdo a su conformación estructural, es que se caracteriza por tener un grupo guanidio. Bueno, también es un básico, por lo que decimos pues que su acidez es bastante baja. La arginina se caracteriza también porque los aminoácidos tienen menor densidad de carga, es decir, que la arginina tiene menor densidad de carga que otros aminoácidos como la lisina y la histidina. Bueno, vemos que la arginina es una proteína que se convierte en el cuerpo en la sustancia de óxido nítrico. Este hace que los vasos se abran y mejore el flujo sanguíneo. Vemos también que la arginina es un aminoácido que se encuentra naturalmente en las carnes rojas, las aves, el pescado y los lácteos. Es necesario que pues los cuales estos alimentos son necesarios para producir las proteínas y se usa comúnmente también pues para la circulación, lo que estábamos diciendo, nos ayuda como un vasodilatador en tanto que los vasitos se abren y entonces el flujo sanguíneo mejora, haciéndonos que nuestra
¿qué? Nuestra función biológica pues mejore. La arginina se clasifica como uno de los 10 aminoácidos esenciales. Sus símbolos son la R o la R. Esto también se encuentra involucrado en muchas de las actividades glándulas endocrinas. Como tercer, como tercer proteína tenemos la valina, en donde observamos pues su estructura química. Vemos que su punto isoeléctrico es 5,97, es decir, que es un poquito ácido. Su clasificación es alifático, es un hidrocarburo. También vemos que es uno de los 20 aminoácidos codificados por el ADN en la Tierra. Eh, el ARN mensajero está codificado por el GUA y también es uno de los aminoácidos esenciales para nuestro cuerpo. Bueno, eh, la valina también la vamos a observar como es una molécula que participa en las principales rutas de síntesis de los compuestos responsables del olor de las frutas. También forma parte integral del tejido muscular. Puede ser usado para conseguir una mejor ejercitación, es decir, que vamos a obtener un mejor resultado en los músculos. También posibilita un balance de nitrógeno positivo e interviene en el metabolismo muscular. Es decir, que nos ayuda a desarrollar más nuestros músculos y por lo tanto pues tener un mejor aspecto. De forma general, también vemos que el enlace peptídico, la valina, comparte la estructura general y los tres grupos químicos típicos de todos los aminoácidos. El grupo carboxilo, COOH, el grupo amino NH2 y un átomo de hidrógeno menos H. En su grupo R o cadena lateral posee tres átomos de carbono que le otorgan características hidrofóbicas. Em, También vemos que la valina utiliza proteínas para que nuestro cuerpo crezca, los tejidos se reparen y podamos descomponer mejor los alimentos. Bueno, entramos a la última fase de los grupos, que son los lípidos. Los lípidos, vamos a trabajar tres moléculas también, vamos a decir qué tipo de lípido es, su función biológica, las características estructurales, clasificación insaponificable y saponificable. Saponificable, perdón. También vamos a ver la clasificación como saturado o insaturado. Vamos a ver los tres lípidos. Bueno, tenemos como nuestros lípidos los ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen la función de proteger térmica y mecánicamente nuestro cuerpo. Es decir, también tiene em, numerosas funciones, como incluido el almacenamiento de la energía. Es decir, si el cuerpo no dispone de glucosa, sabemos que es un tipo de azúcar, cuando necesita energía, pues recurre a los ácidos grasos, perdón, como combustible, pues para las células. Tenemos los triacilgliceroles, que son los que almacenan las calorías no utilizadas y proporcionan la energía al cuerpo. Es decir, ellos recurren a eh, como recoger las calorías que nosotros no utilizamos para convertirlas después en en calorías que sí vamos a usar. Los ésteres de ceras son también un tipo de ácido graso que lo que hacen es ayudarnos a impermeabilizar y proteger. También nos ayudan a eh, la lubricación y el aislamiento.
En las plantas recubren la superficie de los tallos, las hojas y los frutos. También vemos que contribuyen a la flotabilidad y la ecolocalización. Estoy hablando pues de las plantas. La cera también la vemos que se endurece cuando entra en contacto con el aire y digamos que la cera la producen, digamos, varias cositas, digamos, podemos ver la cera de los oídos, también está considerada como la cera que producen los animalitos, o sea, las abejas. Vemos que hay muchas, digamos, derivados de los ésteres de ceras. Bueno, como las características estructurales, vemos que los ácidos grasos son bipolares, tienen una larga cadena hidrocarbonada, es hidrofoba y el grupo carboxilo es hidrofilo. Vemos también que los ácidos grasos son saponificables, perdón esa palabra. Los triacilgliceroles son ésteres de ácidos grasos con glicerol, es decir, son un compuesto, el cual es un polialcohol con tres carbonos. Es saponificable. Los ésteres de cera son ésteres de ácidos largos de cadena larga, con alcoholes también de cadenas largas. Este es un éster neutro. Bueno, vamos a clasificar nuestros lípidos como saturado o insaturado. Bueno, iniciamos. Los ácidos grasos son saturados cuando poseen enlaces dobles y son insaturados en la cadena cuando hay enlaces dobles o triples. Los triacilgliceroles son lípidos que cuando hay dos ácidos grasos saturados y hay uno insaturado. Es decir, del tejido adiposo casi siempre hay dos ácidos grasos saturados y uno insaturado. La presencia de tres ácidos grasos saturados daría sólidos a temperatura ambiente y con más de uno insaturado la molécula sería demasiado fluida para su almacenamiento, pues como una célula de gotas de líquido. Vemos que los ésteres de ceras se encuentran en ambos, en ambas clasificaciones. Está insaturado e insaturado. Las ceras son tres ácidos grasos saturados e insaturados de cadenas largas con alcoholes grasos, que son alcoholes alifáticos no hidroxílicos de elevada masa muscular. Entonces, así terminamos esta. Bueno, ya para finalizar, em, pues ya finalizamos todo lo que eran los carbohidratos, las proteínas, los lípidos. Vamos a proceder a darle pues como el último paso a nuestro trabajo, que es explicar la formación del enlace fosfodiéster entre nucleótidos. Entonces decimos que esta formación se da a través de la reacción de condensación. Aquí se unen tanto el ADN como el ARN. Es el vínculo entre el átomo de carbono 3 y el carbono 5 del azúcar ribosa en el caso del ARN y desoxirribosa en el caso del ADN. El enlace covalente entre los ácidos nucleicos que une a los grupos fosfatos de nucleótidos adyacentes, los enlaces fosfodiéster junto con los azúcares forman el esqueleto de las moléculas de los ácidos nucleicos.
¿Quiénes son los ácidos nucleicos? El ADN y el ARN. Es decir, que junto con estos se forma un nuevo enlace en donde el enlace fosfodiéster es un enlace covalente 5-fosfato de un nucleótido y pues esto da como resultado que tenga una alta, que este enlace fosfodiéster tenga una alta carga negativa. Para finalizar ya nuestra exposición de bioquímica de la tarea 2, vamos a explicar nuestro mapa mental sobre los ácidos nucleicos. Vamos a iniciar que nuestros ácidos nucleicos son aquellas moléculas que contienen toda la información genética, la misma que dirige y controla la síntesis de las proteínas en el organismo. Pues tenemos que los ácidos nucleicos lo vemos reflejado en la molécula de ADN y ARN. Vemos que las funciones del ADN es la información genética, ¿cierto? Pues esta molécula es la que nos ayuda a que la información genética se deposite en los cromosomas y esta llegue al interior del núcleo. También vemos que la información genética se hereda en unidades discretas denominadas genes, los famosos genes. Vemos que también el ADN dirige el funcionamiento de las células y se transmite a la progenie. Bueno, vamos a ver que el ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula que fue descubierta o determinada por James Watson y Francis Crick. Esto fue por allá en el año de 1950, en donde el ácido desoxirribonucleico o ADN se descubrió como la molécula que es la encargada de contener la información de los seres vivos, la información genética. También vemos que las bases empleadas por el ADN, todas están unidas por la desoxirribosa y el fosfato. Es decir, la tiamina, la citosina, la adenina y la guanina, todas están unidas a la desoxirribosa y el fosfato para tener unos nucleótidos bien formados, como tener un grupo fosfato, una base nitrogenada, perdón, una base nitrogenada y la desoxirribosa. Bueno, eso por cuanto pues el ADN. El ARN vemos que es un ácido nucleico que también lo podemos definir como ARN o ácido ribonucleico. Esta molécula también es encargada de transportar la información genética del ADN, pero por fuera del núcleo. Y es aquí donde comienza a seguir sus instrucciones para producir las proteínas. Es decir, es muy similar a la molécula de ADN, pero es por fuera del núcleo. Esta molécula fue determinada por el Nobel Walter Hilbert eh, por allá en el año de 1986. Fue la propuesta que él hizo del ARN y lo cual fue pues un acierto total porque el ARN es como la transcripción que permite la decodificación de la información genética. Es decir, que también no podemos conocer como em, el ARN es monocatérmico, tiene propiedades catalíticas.
vamos a ver que el ARN tiene varias clases, es decir, puede ser un agente mensajero, ribosomal, de transferencia o nuclear pequeño. También vemos que las bases empleadas por el ARN todas están unidas a una ribosa y un fosfato. En el caso del ARN es una ribosa y un fosfato, mientras que en el caso de la ADN es una desoxirribosa, o sea, AN desoxirribosa y ARN ribosa. ¿Listo? Entonces vamos a ver que estas están unidas a la guanina, la adenina, la citosina y el uracil. Todas estas nos ayudan a conformar el ARN. Diciendo esto, podemos explicar pues ya todo lo que está relacionado con los ácidos nucleicos. Vemos que esto está relacionado directamente con nuestra genética. Aquí está almacenada toda nuestra información. Por eso vemos que, digamos, un papá se parece a su hijo, un nieto se parece a su abuelo y así sucesivamente. Pero todo lo vemos gracias al ADN y al ARN. Para finalizar, pues muchas gracias, doctor, por escuchar mi presentación. Le agradezco por el tiempo prestado y le pido disculpas por algunas fallitas, pero espero mejorar. Muchas gracias.